Bueno, retomando un poco la conversación que dejamos pendiente en la pausa con la doctora Claudia de la Cruz respecto de los sistemas de acceso y de cobertura de la ley Rigarte Soto. Bienvenidos a todos y bienvenida doctora de nuevo para que estemos conversando. Así que vamos a retomar la conversación. Hablamos de la ley Rigarte Soto. La ley Rigarte Soto hoy día tiene algunos problemas, eso ya lo vimos en el podcast anterior. Sin embargo, existe la ley sigue vigente, sigue estando promulgada y ese es un trabajo al cual Fundación Padece y todas las fundaciones de nuestro país están llamadas, ¿no es cierto?, a trabajar en ese ámbito. Nosotros somos de la creencia de que un medicamento, si tiene la indicación para una enfermedad, debería estar cubierto. Sin embargo, en la forma en que está organizado nuestro país, nosotros tenemos que pedir que lo evalúen y lo soliciten. Y nosotros, afortunadamente, nuestra fundación fue reconocida por el MinSal para poder hacer estas solicitudes y estamos haciendo todos los mecanismos, estamos recorriendo todo el camino que haya que recorrer para que estén ojalá incorporados en algún sistema de protección, en algún sistema que provea acceso o provea cobertura, incluida, ¿no es cierto?, la Rigarte Soto. Y ahí hay algunas cosas que estamos haciendo de manera interna, lo conversamos en el episodio 1, lo contamos un poquitito en nuestra introducción, y esa puerta no está cerrada. Así que nosotros como fundación hemos sido los llamados, estamos reconocidos por el MinSal, ¿no es cierto?, para poder hacer esta solicitud y las vamos a hacer. Así Excelente. Que eso es algo en lo que estamos trabajando, pero firmemente. Excelente, Francisco, ese es el camino. Exacto. Ahora, en cuanto al tratamiento, yo quiero igual decir una cosita para los pacientes que nos escuchan, ¿eh? No quiero que lo primero, y se lo transmitimos a todos aquellos que nos contactan internamente y nos dicen, no, fui a un doctor y no me hizo nada. No quiero que los pacientes se frustren. Esta es una enfermedad que es crónica, hay que aprender a vivir con ella. No es fácil, pero para eso estamos nosotros, para poder acompañarlos, darle toda la información que ellos necesiten, el acompañamiento, ¿no es cierto? Contención, es súper necesaria la contención. Absolutamente. No queremos que se vayan a sentir frustrados, que no se dejen derrotar por esa frustración, porque sí, puede ser un poquito frustrante. Pero como dice usted, doctora, hoy día existe un arsenal de tratamiento. Hay médicos y doctoras que se han especializado y subespecializado en tratar esta enfermedad, así que es importante que sepan que hay un camino y que sigan luchando nomás, que sigan luchando, porque si no es un tratamiento, podrá haber otro. Y si no es ese otro, a lo mejor llegará uno en el futuro, con lo que conversamos al principio, estudios clínicos. Se están abriendo alternativas y podrían llegar nuevos tratamientos. Y otra cosa, ¿no es cierto?, es que, y probablemente usted puede hablar un poquitito más distendido de eso, es que en nuestro país existe una guía clínica que no estaba. Entonces ya hay una guía, un marco general para esta enfermedad. Entonces han ido apareciendo nuevos avances. Entonces ese es el otro mensaje para los pacientes que sufren hidradenitis supurativa. Tengan la fuerza, sepan que hay cosas por hacer y que hay esperanza. Yo veo que hay una luz de esperanza y eso para mí es muy, muy positivo. Absolutamente. Yo lo comparo con lo que tiene con la psoriasis. Tengo muchos años de experiencia como dermatóloga, ya 25 años de experiencia como dermatóloga, y cuando recién partí mi carrera como dermatóloga, los pacientes con psoriasis no tenían tratamiento. Ahí recién aparecieron las terapias biológicas. Y por primera vez con la introducción de las terapias biológicas vimos hace 20 años atrás el cambio dramático a favor de la calidad de vida de los pacientes. Gente que no salía de sus casas, gente que tenía una calidad de vida limitada, que no se exponía a la playa, no se ponía short, no se podía jugar con sus hijos o desarrollar una vida de joven o de adolescente normal por padecer de esta enfermedad. Vimos cómo hace 20 años atrás los pacientes con psoriasis fueron cambiando dramáticamente su calidad de vida. Muchos pacientes por muchas veces decían, no, yo ya no voy al doctor porque no tengo alternativa, no me voy a mejorar. Y hoy día sí está la alternativa.
Entonces yo siento que nosotros con los pacientes de hidradenitis supurativa estamos exactamente en ese mismo punto, que les estamos enseñando a los pacientes que la tienen hace muchos años, que hoy día sí hay alternativa de tratamiento, que consulten a sus dermatólogos. Tenemos, como tú muy bien decías, una guía clínica que ayudan mucho a regirse para los diferentes dermatólogos de qué tipo de tratamiento, cómo voy a seguir, cuáles son los siguientes pasos. Ayudan mucho también al paciente para saber a dónde voy, cuáles son mis posibilidades. Pero hoy día existen alternativas de tratamiento y que muy probablemente son capaces de cambiar la vida. Y si bien en este minuto el acceso está difícil, está esta alternativa a través de los estudios clínicos donde pueden acceder en este momento en Clínica Dermacross. Como les digo, ya tenemos abierto uno de los estudios clínicos de hidradenitis supurativa, pero vienen otros. Entonces hay un camino a seguir donde los pacientes pueden ser tratados y pueden mantenerse con una buena calidad de vida, pero la enfermedad es crónica. Pero lo importante es que uno aprenda a vivir con ella y no tenga que pensar qué me voy a poner, cómo me voy a vestir cada día, porque voy a pensar, se me va a reventar ese absceso, voy a sangrar, me va a salir pus, si me pongo la polera blanca, se me va a notar la pus amarilla. Entonces, no puede ser que una enfermedad determine la vida de un paciente, ni cómo me visto, ni con quién estoy, ni con quién me voy a ajustar y qué actividades voy a hacer. No, nosotros no queremos eso y hoy día estamos en posición de permitir de que los pacientes den un paso adelante y puedan mejorar. Claro. Y ahí cuando usted dice dar un paso adelante, porque nosotros creemos que los pacientes tienen que empoderarse un poquito de su tratamiento y por eso también nace este podcast, ¿no es cierto? Para poder comunicarle a los pacientes, contar la información, que sepan, pero también quiero que como un poco el mensaje general es que hay una esperanza, ¿no es cierto? Absolutamente. Pero también tiene un fin educativo este podcast, que es para las personas que nos están escuchando, que han seguido la conversación hasta acá. Y hemos nombrado un término que a veces quisiera aprovechar de definirlo, porque a veces los pacientes nos preguntan, y nosotros tenemos en una encuesta que le hacemos a los pacientes, y hay una pregunta que dice, ¿sabes tú qué es lo que es la terapia biológica? Y el 86% de las personas dice que no sabe lo que es. Entonces quizás sería bueno tomar un pequeño minutito y contarle a los pacientes qué es eso, qué significa biológico. A veces no les suena un nombre, lo han escuchado, pero no saben lo que es. Absolutamente. La terapia biológica es una terapia que se introduce a manera como es interesante saberlo, digamos. Las primeras investigaciones fueron hechas por un argentino que ganó el premio Nobel. Así es que viene de cerca la persona que empezó a trabajar hace ya muchísimos años atrás en estas terapias. Es una manera de tratar directamente la inflamación específica que está alterada en la enfermedad que uno tiene. Para ponerles ejemplo, probablemente muchos de ustedes conocen los corticoides orales o han tomado otro tipo de medicamentos, la ciclosporina, que son autoinmunes, que son muy fármacos inmunosupresores, que son muy potentes. Cada uno de estos lo que hace es bloquear toda la cadena de la cascada inflamatoria que yo tengo en mi organismo. O sea, literalmente apagan el botón. Apagan la luz. Claro. Apagan la luz. Las terapias biológicas, para decirlo de una manera muy sencilla, no vienen a apagar el interruptor total de la casa, sino que yo voy a ir a apagar solo la luz de la pieza donde tengo malo el interruptor. Y el resto sigue operando muy bien. Y eso es lo que permite que las terapias biológicas tengan un efecto muy preciso, porque está trabajando sobre la molécula que es la que está alterada y no todas las moléculas que tienen que ver con inflamación. Por otro lado, permite que yo tenga pocos efectos adversos, porque si yo, como ponía el ejemplo de antes, bajo el tapón y dejo la casa sin luz completa, afecté todo el organismo de la casa. En cambio, estas tipos de terapias van a trabajar solo donde está el problema. Si el problema está en una de las piezas, ese es el lugar donde va a trabajar. Entonces va a producir menos efectos adversos, va a ser mucho más eficaz y por lo tanto más segura en el largo plazo para la distinta enfermedad. El conocimiento y el aprendizaje que se ha hecho en los últimos 20 años en terapia biológica es enorme. Cada día aparecen nuevas moléculas que son las que se están identificando como las responsables de ciertas enfermedades.
Y es así que no es lo mismo, por ejemplo, en un paciente con una psoriasis, o en un paciente con una dermatitis atópica, o en un paciente con una hidradenitis supurativa. No es lo mismo lo que está alterado. Son distintas moléculas las que están alteradas y los tratamientos buscan ir específicamente a eliminar esos que están activados solamente. Claro, o sea, un paciente con psoriasis necesita que se apague la luz de la pieza chica. Exacto. Un paciente con hidradenitis, no, hay que apagar la luz de la cocina. Y el paciente con dermatitis atópica, no, hay que apagar la luz del patio y el interruptor de la puerta trasera. Así es, tal cual. Sí, claro. Y eso era importante para nosotros, ¿no es cierto?, hablar de eso, porque como le digo yo, hay un número grande de pacientes que no conocen lo que es la terapia biológica. Y nosotros lo tenemos súper claro en la Fundación, y probablemente usted también lo tiene claro, que la medicina biológica es la medicina del futuro. Ahora yo voy a hablar un poquito aquí como químico farmacéutico que soy, y para que los pacientes entiendan también, las personas que nos están escuchando entiendan por qué son tan caros. ¿Pero por qué vale tanta plata ese medicamento? ¿Por qué? Porque lo que bien dijo usted, doctora, el encontrar aquel medicamento con el cual voy a ir a apagar la luz de la cocina solamente requiere toda una producción industrial muy compleja y que tiene un costo muy alto. Y además hay que probar el medicamento y que sea seguro y que sea eficaz. Y los estudios clínicos, ¿no es cierto?, los laboratorios que los conducen a través de los distintos centros, hay una inversión monetaria muy grande. Y por lo tanto, de ahí proviene el por qué estas terapias biológicas son tan costosas. Y por qué se hace necesario, ¿no es cierto?, golpearle la puerta a la autoridad a través de, en este caso, la ley Ricarte-Soto, para que ese costo lo absorba el Estado. La ley Ricarte-Soto es completamente a través del Estado y no a través del bolsillo del paciente. Entonces, por eso nosotros hablamos de esto y queremos que los pacientes sepan, y por eso pusimos la pregunta en la encuesta. Queremos saber si los pacientes saben o no, porque para nosotros es muy importante educar. Y ahí yo quisiera abrir un poquito el tema de lo que es la educación de los pacientes. Porque probablemente usted como doctora y con sus pacientes tiene una visión de qué es lo que es educar a un paciente. Y nosotros como fundación tenemos quizás una visión, a lo mejor compartida, a lo mejor no lo sé, de qué es educar. Entonces, ¿qué cree usted que se podría hacer en términos de educación de pacientes, por ejemplo, respecto de esta enfermedad u otras? Yo creo que la educación de los pacientes es clave. De hecho, la próxima semana me toca viajar al Congreso Mundial de Dermatología, donde me toca dirigir una sesión que tenemos totalmente enfocada, es de psoriasis, pero totalmente enfocada al paciente. Porque en los últimos años ha cambiado muchísimo el enfoque de la medicina. Si bien antes era el doctor que se sentaba frente a un paciente y el doctor hablaba y el paciente aceptaba, se iba con su receta y acataba. Es una relación muy vertical, ¿no? Era una relación totalmente vertical. Y nosotros en los últimos años hemos venido haciendo mucho énfasis en que esta es una relación horizontal, donde el paciente tiene mucho que aportar. Y nosotros en Clínica Dermacross ya llevamos un par de años de campañas a pacientes, de educación a pacientes en dermatitis atópica y de educación a pacientes en psoriasis. Y en ambas campañas hemos escuchado lo que los pacientes nos quieren decir. Y realmente es tan gratificante a través de tener un paciente informado, porque evidentemente a través de uno como doctor no puede llegar a cada uno de todos los pacientes que hay en Chile. Pero la idea es que si yo entrego educación, por ejemplo, a través de tu Instagram, de tu página web, a través de estos podcasts, uno va educando al paciente. ¿Qué me va a pasar? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué me va a pasar? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? ¿Qué le tengo que preguntar al dermatólogo cuando yo me acerque al dermatólogo? ¿Cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? ¿De qué debo estar pendiente? Por ejemplo, ¿qué alimentos debo eliminar? ¿Qué preocupaciones extras tengo que saber? Cuando uno educa a un paciente y tiene respuestas como las que nos tocó recibir a fines del año pasado, en Dermacross hicimos una campaña de atención gratuita a 200 pacientes con psoriasis y fue demasiado gratificante para nosotros escuchar cómo nuestra campaña les había impactado positivamente. Por ejemplo, la psoriasis tiene asociado
como una enfermedad asociada, los pacientes pueden sufrir de una artritis psoriática, que es una inflamación de una articulación. Haber estado con pacientes que me decían, doctora, gracias a la campaña yo supe que tenía artritis psoriática, porque llevaba con dolor en la espalda por 5 años, me veían traumatólogos y nadie me decía, todos me daban un dolor para el lumbago, y cuando yo en la campaña fui, entendí, me eduqué, supe que una de las complicaciones de la psoriasis podía ser la artritis psoriática y que la artritis podía doler de esta y esta otra manera, cuando fui al traumatólogo de nuevo le dije, doctor, yo no tengo un lumbago, yo tengo una artritis psoriática. Y ahí, en el fondo, por fin el paciente él mismo se diagnosticó. Claro. Entonces, y a él le cambió la vida porque él pudo acceder a tratamientos para la patología que realmente tenía. Entonces, la educación hoy en día es clave. Uno tiene que, como médico, educar no solamente en lo que es la enfermedad, sino que también tiene un rol muy importante en educar a la familia de los pacientes, porque es la familia la que tiene que hacerse cargo de este enfermo. Por cada un paciente que padece, por ejemplo, hidradenitis supurativa, se estima que hay por lo menos 4 personas afectadas, porque cambia el rol en la familia completa. Completo, totalmente. Y yo encuentro toda la razón. Y qué bueno es saber que está habiendo un poco este cambio de paradigma, porque pasar de esa relación un poquitito vertical, que yo tampoco creo que sea tan negativa, porque de cierta manera el médico igual es la autoridad en cuanto al tratamiento que tiene que seguir el paciente. Es el que sabe lo que el paciente tiene que hacer o no hacer, o dejar de hacer. Pero tomar un poco más horizontal también es bueno, que se recoge, ¿no es cierto?, esta visión de el paciente lleva algo a la mesa también. Y qué bueno que eso se esté recogiendo, porque a veces nosotros los pacientes hemos pasado mucho tiempo callados, creo yo, sufriendo un poco en silencio, sobre todo con la hidradenitis supurativa, que afecta harto. Eso que usted me dice es algo que no habíamos considerado, y mirándolo ahora, habiéndolo escuchado, digamos, un paciente con hidradenitis viene detrás de él o ella, hay 4 personas afectadas, claramente nosotros lo hemos visto. Y yo creo que compartimos lo que significa educar al paciente. De hecho, lo hablamos en el podcast, en el episodio 2, que se llama Educar es Empoderar. Y por eso nuestro nombre es PADECE, Pacientes Dermatológicos Crónicos Empoderados. Y nosotros tenemos un sueño, o sea, es importante lo que ven, el cómo educar desde los ojos del médico, pero el educar desde los ojos de la fundación, para nosotros tiene una arista adicional igual, y que es acompañar, ¿no es cierto?, al paciente que sabe que tiene hidradenitis supurativa, pero nosotros como fundación queremos llegar al que no sabe lo que es. Y en nuestras encuestas también está la pregunta: ¿has encontrado un diagnóstico? ¿Sabes lo que tienes? Hay un espacio, y también de los datos, la data que ya tenemos nosotros hoy día, todos los quienes han contestado la encuesta, por ahí sale alguien con artritis psoriática, que entre paréntesis está la Ricarte Soto, que eso es positivo. Exacto. Hay un número no menor de pacientes, yo diría que estamos alrededor del 10% de quienes han contestado la encuesta que dicen, aún estoy buscando diagnóstico, no sé lo que tengo. Absolutamente. Y a veces uno como paciente va a un doctor, por ejemplo, en el caso de la hidradenitis, ¿cómo parte esto? Va a partir probablemente por un nódulo o un absceso en una axila único. Va al doctor, le va a dar un antibiótico, le va a dar quizás un antibiótico tópico también, y le va a decir, use esto por 10 días, 2 semanas, qué sé yo, y se le va a pasar. Pensando que es un suceso aislado. Pensando que es un suceso aislado. Entonces, ese paciente le va a pasar que al mes siguiente le va a salir en el mismo lado, o le va a salir un segundo, o le va a salir en el lado contrario. El paciente es así, no, este doctor no me sirvió, no voy a ir a otro. Entonces, nuevamente ese otro doctor va a ver un caso aislado, porque va a haber una lesión en la axila derecha, por ejemplo, en este caso, y la va a volver a tratar. Pero si uno va viendo al mismo doctor, también el mismo doctor es el que se va haciendo la historia del paciente, va entendiendo que esto es un proceso aislado, sino que esto es un proceso, es una sumatoria de eventos, y que ya no lo puedo catalogar como una foliculitis o como un acné o como un absceso aislado, sino que esto ya viene a conformar parte de una enfermedad mayor. Nos apoya mucho en el diagnóstico de la hidradenitis supurativa las imágenes. Ecografía o bien resonancia son bien importantes para definir como la severidad de la enfermedad más profunda, la que no estamos viendo, y nos puede ayudar a tomar conductas diferentes. Claro,
Entonces es importante el tratar de, conseguir, ¿no es cierto?, acceso a un especialista, ojalá del área de la dermatología, y tratar de no estar, ¿no es cierto?, yendo a uno distinto cada vez, por un lado. Y por otro lado, el mensaje también es, oye, si tienes este síntoma, si te aparece un absceso, un grano, ¿cómo llamarlo más coloquialmente? Una espinilla, por ponerlo así, en la axila, hay que poner ojo. Ocúpate. Hay que poner ojo al tiro. Ahora, si uno detecta algo así en una fase temprana, ¿hay mejor pronóstico igual o no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, cuando tuve los primeros síntomas, también me pasa eso. O sea, la historia que usted dice para mí es como historia repetida. Claro. Como, no importa, esto es algo aislado, no pasó nada. Si hubiese tomado medidas en su momento, a lo mejor no hubiese llegado al punto en que yo llegué, creo, ¿no? Así es. Faltan estudios de todas maneras para poder responder así con mucha certeza lo que tú comentas, pero en general lo que uno debería esperar es que al apagar en el fondo la luz de la pieza que está afectada, como poníamos el ejemplo de la casa, o sea, al lograr iniciar un tratamiento biológico, en este caso más precoz, debería impedir que este fenómeno inflamatorio desbocado se siguiera extendiendo a otras zonas del cuerpo, digamos, como la otra axila o la región inguinal o la cara, en fin. No sabemos. Exacto. Pero al menos... Se presume. Se presume, claro. Como se presume para la mayoría de las enfermedades, digamos, o sea, así es. Un tratamiento oportuno. Y el tratamiento oportuno viene siempre de la mano de la consulta oportuna al especialista. Y eso es algo que nosotros siempre vamos a reforzar. Muchos pacientes nos preguntan, y estamos trabajando hoy día en eso, en montar un sistema de especialistas en la página web, un mapa de especialistas en nuestra página web, para propiciar eso, la consulta temprana y el tratamiento lo más pronto posible. Absolutamente. Y obviamente lo que seguimos trabajando es que para que ese tratamiento que sea iniciado lo más pronto posible, ojalá, ¿no es cierto?, pudiera estar cubierto de alguna manera. Absolutamente, es lo más importante. Sí. Así que, bueno, es mucho lo que hay por hacer, pero hay una forma coloquial de verlo. O sea, cuando una pieza está muy, muy desordenada y uno ordena el velador, al tiro se nota. Entonces, cuando hay mucho por hacer, uno va haciendo cositas, va obteniendo pequeños logros, y eso es súper bueno. Entonces, para nosotros es como súper gratificante ver que se están abriendo caminos, que hay tratamientos, y vamos a trabajar para que los pacientes accedan a toda la información posible y todo el acompañamiento que necesitan. Tenemos un grupo de pacientes donde hay harto acompañamiento, se conversan muchas cosas, y está abierto a pacientes y también a aquellos familiares que están bien a veces afectados por esta enfermedad. Así que es importante para que los pacientes lo tengan en consideración. Buenísimo, excelente. Muchas gracias por tu invitación, Francisco. No, doctora, muchas gracias. Ha sido una conversación súper enriquecedora. Creo que abordamos todos los puntos como que queríamos conversar con usted, que los pacientes sepan un poquitito más. Van a estar siempre disponibles los canales nuestros para que se pongan en contacto. Nuestro Instagram, @padece.chile, nuestra página web, padece.cl, y todos los otros canales que están disponibles para que nos puedan enviar correo, contacto @padece.cl, ¿no es cierto? Porque para nosotros es súper importante la educación, el acompañamiento al paciente que está con hidradenitis supurativa y todas las otras enfermedades de la piel, la psoriasis, la dermatitis atópica, la urticaria crónica, que son la urticaria, vamos a hablar en un episodio un poco más adelante, vamos a tocar todos esos temas. Y nos importa la calidad de vida de los pacientes, de todos los pacientes, y por eso hoy día quisimos abarcar ese tema de los pacientes con hidradenitis supurativa. Así que yo, antes de dar término, ¿no es cierto?, a esta entretenida conversación en este podcast, yo quiero volver a agradecer su presencia, que nos haya acompañado, por el valioso aporte que nos ha dado en esta conversación. Y también nosotros queremos agradecer a todos los pacientes que nos han escuchado, los que están escuchando hasta aquí, que se han retenido, que han estado en esta conversación, y por creer en nuestro proyecto como fundación de concientización sobre la dermatología y todas las enfermedades crónicas de la piel. Y por último, yo quisiera agradecer al Laboratorio Sanofi Aventis de Chile y al Laboratorio AVI Productos Farmacéuticos por el patrocinio en el desarrollo de este podcast. Muchas gracias de nuevo por tu invitación. Tanto Clínica Dermacross como yo en lo personal estamos siempre disponibles para ayudarte, y sobre todo porque es una maravillosa obra la que tú estás haciendo.
Muchas gracias, doctora. Y gracias a todos y hasta la próxima. Gracias por escucharnos.